Dice la palabra del Señor: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En la traducción viviente dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, dijo a Elifaz, el tematita: estoy enojado contigo y con tus dos amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Bueno, en esta oportunidad el Señor nos entrega esta palabra que nosotros sabemos quién es Job, ¿no? Sabemos el padecimiento por el que pasó Job, que de ser una persona con riquezas, con tierras, con hijos, de pasar a tenerlo todo, llega un momento en donde la Biblia dice que el mismo Satanás obra para incentivar a Dios a que toque la vida de Job, ¿sí? Y dice que por permiso de Jehová, de Dios Padre, permite para que Satanás zarandee la vida de Job, para que lo toque, ¿sí? Primero en sus bienes, y hace que Job pierda todo. Después con sus hijos, hace que mueran, ¿sí? Después con la propia salud de Job, que llegar a tener salud llega a ser leproso, ¿sí? A tener heridas. Entonces, bueno, ya sabemos la trayectoria de vivencia de Job, de pasarlo todo, de gozar de salud, a casi no tenerlo nada, ¿sí? Solamente le quedó su esposa, ¿sí? Entonces, la Biblia dice que Job era un hombre justo al inicio de la palabra, ¿no? Dice, el mismo Dios Padre le dice a Satanás: ¿no has mirado a mi siervo Job? ¿Quién como él? Un hombre justo, ¿sí? Des en cuenta que tanta era la justicia de Job que él miraba la condición de sus hijos. Dice que sus hijos salían de festividad, de fiesta. Y decía Job: voy a levantar sacrificio a Dios por arrepentimiento por parte de mis hijos, porque de pronto mis hijos hicieron algo que atente contra la santidad de Dios. O sea, él mismo se levantaba y hacía un sacrificio por los hijos, o sea, en un acto preventivo, ¿sí? O sea, tanto era la inteligencia y la sabiduría de Job que sabía que no podía atentar contra Dios, y sabía que de pronto si sus hijos atentaban, su función era hacer un sacrificio, ¿sí? Entonces, no era una persona común, era un hombre justo, era un hombre adinerado, era un hombre con riqueza, con posición, con hombres. Y llega Satanás, con permiso de Dios, y es tocado en varios aspectos de su vida, ¿no? Y dice después en el libro de Job que vienen 3 amigos de él, ¿no? Vienen unos amigos a encontrarse con un Job decaído, con un Job enfermo, con un Job leproso. Se vienen a encontrar con él. Y empieza, si ha leído Job, se da cuenta que empieza casi una discusión, ¿no?, entre Job y los amigos. Porque Job trata de justificar su justicia delante de ellos. Dice: no, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios cambiará esto porque ha visto mi justicia, ha visto mi condición y saldrá por socorro, saldrá por defensa. Y las otras personas lo que le quieren hacer entender es que Job no era como él se planteaba, ¿sí? Que no era el justo que él creía ser, sino que lo que en cierta manera le estaba sucediendo era porque él de pronto había hecho algo malo, uno, y otro, porque la misma condición orgullosa de justicia de él mismo había hecho que traiga eso sobre su vida, ¿sí? Y empieza una discusión, y eran unos ancianos. De hecho, en el versículo 7 habla de un Elifaz, ¿no?, que era uno de ellos. Y bueno, los amigos tratan de aconsejar a Job, pero en sus consejos es como si lo tratara de hacer decaer más, de desfallecer más en la fe. Solamente el más joven, al final de que todos los amigos de Job, los ancianos, hablan, el más entendido es el más joven, ¿sí? Y después de que terminan de hablar ellos, Job directamente tiene un diálogo con Padre, con Dios Padre. Y Job llega y le cuenta, se justifica, ¿sí? Job
antes de que Dios hable, él trata de justificarse siempre de su condición, ¿sí? Trata de mostrar que él no merecía esas cosas que le sucedieron. ¿Por qué? Porque era un hombre justo. En cierta manera no entendía por qué le vino eso. Y en algún momento dice, y maldice, ¿no? El día en que nació. No maldice a Dios, maldice el día en que nació, ¿sí? Dice, en pocas palabras, dice, ojalá mi madre no hubiera tenido el privilegio, la oportunidad de darme a luz, sino que hubiera muerto en ese momento. O sea, maldice ese día. La esposa es la que le dice, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a aguantar esta condición de enfermo, de leproso? Maldice a tu Dios y muérete, le dice. Pero este hombre dice, no. Hay que entender que no solamente uno debe gozarse de lo que Dios da, sino de lo que Dios quita. Dice el mismo Job, ¿no? Jehová da, Jehová quita. Bendito sea el nombre de Jehová, dice. ¿Sí? Aún en su misma condición. Y lo curioso es que después Dios le habla al mismísimo Job y le dice, ¿tú dónde estabas cuando fundé la tierra? ¿Tú dónde estabas cuando puse los cimientos del universo? Tú sabes la longitud de las montañas, tú sabes la longitud de la tierra, tú sabes la precisión de los tiempos, del tamaño. Dios le está diciendo, tú, en pocas palabras, eres tan insignificante que tú no fuiste testigo cuando yo fundé el universo, la tierra, el mar, las montañas, ¿sí? Trata de hacerle caer en cuenta a Job que no era tan justo como él mismo se consideraba, ¿no? Por eso dice en la palabra, en Job dice Dios, escucha, presta atención, le dice tu hombre y me respondes. Y empieza esas preguntas, pero sin respuestas casi, ¿sí? Le empieza a decir, ¿tú dónde estabas? ¿Tú acaso fuiste testigo de cuando yo creé? Está diciendo que él no es un punto de referencia para Jehová, que no es tan justo como en su propia opinión tenía, ¿sí? Y de ahí vamos a esta palabra que hemos leído, porque es curioso que Job, después de que ya entiende todo esto, que ya reconoce la condición en la que estaba él, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El hombre Job era un hombre justo, un hombre posiblemente que estaba acorde a la voluntad de Dios. Pero lo curioso es que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. O sea, ya entendió Job que ningún argumento de justificación es válido frente a la voluntad y la precisa exactitud de Dios en su vida, ¿sí? Que todo lo que sucede o lo que le sucedió a Job tenía un plan, tenía un propósito, ¿sí? Aunque Job no lo viese así en ese momento. Ya después, la Biblia dice que hizo que Job fuese más próspero de lo que antes fue. Tuvo más tierras de lo que antes tuvo. Tuvo hijos y dice que las hijas eran más hermosas que las que había tenido antes. O sea, su condición pasó de donde estaba, entre comillas, de riqueza, pasó la prueba y pasó a tener más riqueza, ¿sí? ¿Pero por qué? O sea, la clave es cuando dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, ¿sí? Y a esto es lo que voy, después de más o menos parafrasear el libro de Job, que todos nosotros en algún momento nos sucede algo, ¿sí? A nosotros nos sucedió o nos va a suceder algo que marca nuestra emocionalidad, que marca nuestra fragilidad y nos va a hacer entender muchas cosas, ¿sí? Y una de esas cosas es qué tan justo usted se considera frente a Dios y frente a usted mismo, ¿sí? Le pongo un ejemplo. Uno es conocedor del Señor, ¿sí? Uno por privilegio conoce de Dios. Pero que usted conozca de Dios en algún momento determinado en su vida hace que eso a usted lo haga discriminar a aquel que no conoce de Dios. No dice de ninguna manera, ¿no? Uno no puede rechazar a aquel que no conoce de Dios. Ese es el ideal. Pero hay muchos creyentes que utilizan la condición de cristiano para discriminar al que no conoce de Dios. Con argumentos como, es que tú si estás así,
es porque te lo mereces, porque eres una persona pecadora, porque tú te lo has buscado. No sé si han escuchado argumentos así, ¿no? De la boca de los mismos creyentes. Casi vienen a ser como los amigos que tenía Job. Sí, claro, es que tú estás mal. ¿Por qué? Porque eres pecador, porque te falta fe, porque no te arrepientes, porque no buscas al Señor. Y creo que levantamos el dedo de acusación, ¿no? Nos convertimos en jueces y no en creyentes. No sé, alguien, por ejemplo, que está sano, frente a alguien que tiene una enfermedad terminal. Mírenlo de ese ejemplo también. ¿Sí? ¿Qué le dice la persona que está sana al que está con una enfermedad terminal? Ore, ayune, tenga fe, el Señor lo va a sacar de eso. Pero a veces uno dice las cosas que, sin ponerse en los zapatos del que está en el otro lado, ¿no? De pronto es muy fácil decir uno estando sano a aquel que tiene un cáncer. Es muy fácil decirle, ore, ayune, pídale al Señor, verá que el Señor lo sana. Pero el que está con el cáncer, posiblemente no lo mira de esa manera, ¿no? Puede ser que sea creyente, puede ser que sea incrédulo. Si es incrédulo, desfallece completamente, anda desanimado. Aunque hay casos en donde la gente da la batalla. Pero si es creyente, esa persona que es creyente y que tiene una enfermedad terminal, dentro de sí tiene una batalla constante, ¿no? Señor, yo te creo, pero ¿por qué a pesar de que yo te creo y confieso tu nombre me sucede esto? Eso dice David en los Salmos, ¿no? Señor, ¿cuándo vendrás por mi socorro? Muchos son los que se amotinan, me rodean malvados. ¿Por qué el malvado prospera? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué me persigue el malvado? ¿Por qué quiere matarme mi enemigo? Uno se empieza a hacer muchos cuestionamientos, ¿no? Señor, ¿por qué me sucede esto? Y que posiblemente tenga una enfermedad terminal y sea creyente va a decir, pero Señor, si yo te creo, si yo confieso tu nombre, ¿por qué vino eso a mi vida? ¿Sí? Entonces la persona que es sana y le dice, ore, ayune, créale al Señor. A veces somos un poquito hasta sin dolor, ¿no? Somos indolentes. Órele al Señor, el Señor lo va a sanar. Eso no es nada. Pero le digo, una cosa es estar ahí y otra cosa es estar en los zapatos, ¿no? De esa persona. Lo que tenemos que hacer es el consejo que trae consuelo y ánimo. Sino que a veces nosotros como creyentes confundimos el consejo y el consuelo como un acto de juzgación, ¿no? Como un acto de acusación. Como le digo, el ejemplo del que es creyente al que no lo es, o del ejemplo de una persona sana a un enfermo, ¿sí? Uno no puede decir, por ejemplo, si tiene un hijo en la drogadicción, uno no le puede decir, saque a su hijo de la casa y verá para que aprenda. No le dé comida, no le dé alimento. Ahí déjelo. Usted ore nomás, déjelo ahí ser. Pero posiblemente esa persona, ese padre o esa madre que tiene un hijo drogadicto, ¿qué es lo primero que está pensando? No está pensando como el que lo está aconsejando, ¿no? Sáquelo de la casa, ore, ayune. Esa persona tiene un conflicto físico, que es ver a su hijo drogadicto, ver a su hijo en esa condición, ver que su hijo recae, ver que su hijo no levanta cabeza, ¿sí? Entonces esa persona, si es creyente, vuelve y dice, pero Señor, ¿por qué me ha venido esta aflicción? ¿Por qué me viene esta cruz? Muchas veces dice, ¿no? ¿Qué hiciera yo? Y la gente ora, ayuna, confiesa al Señor. Y Señor, ¿qué hago? Y ya no saben qué hacer para que su hijo salga de esa condición. O esa situación que está pasando usted, la supere. Porque somos así, ¿no? Creemos que cuando la situación está ahí, queremos superarla rápido. ¿Por qué? Porque duele, porque lastima, porque nos confronta, ¿sí? Uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué está sucediendo? A veces dice, ¿o será, Señor, que no tengo fe? ¿Será, Señor, que me has abandonado? ¿Qué pasa, Señor? O hay otras personas más sabias, entendidas, que dicen, Señor, yo sé que tú tienes control de todo, yo sé que tú tienes cuidado de todo, pero duele, lastima, ¿sí? Porque así se llama aflicción, eso se llama aflicción, dolor, que duele. Si no, pues fuese fácil, por ejemplo, a un José
Yo creo que José en la cárcel no la pasó de vacaciones, ¿sí? Yo le decía a alguien, José no estaba en la época que decía, discúlpeme señor carcelero o señor o jefe, a mí no me parece ese trato a los carceleros, a mí no me parece que me golpeen, a mí no me parece que me maltraten. Allá no había voz ni voto. Si José no hacía algo que no estaba de acuerdo contra los carceleros o contra Faraón, ¿qué tenía? Lo golpeaban, lo humillaban, ¿sí? Lo sometían a la fuerza. O obedece o obedece, a las buenas o a las malas. Y era un hombre que pasó muchos años, antes de llegar a ser administrador de Egipto, pasó muchos años sufriendo, físico, sufrimiento. David fue perseguido por su propio hijo. Imagínese que su hijo se levante en contra de usted, tome armas y lo busque y lo amenace y le dictamine muerte a usted, su propio hijo. Eso tuvo que pasar, David. ¿Sí? Job, a veces es bonito, ¿no? Decir yo confieso, yo creo en el Señor Jesús, pero a veces cuando vienen esas situaciones es donde se ve la calidad de la fe, ¿sí? ¿Qué tanto pensaría Job internamente viéndose leproso, rascándose, la piel muerta, o sea, y doloroso, porque pues, la enfermedad era dolorosa, no sé. Pues, ¿no? Entonces, démonos cuenta que nosotros como creyentes vamos a tener que pasar, o ya hemos pasado, y que ya hemos pasado no significa que no volveremos a pasar una situación de esa, ya vamos a volver a pasar. ¿Por qué? La respuesta no se la tiene con tanta facilidad, porque le vuelvo y le digo, es fácil decir, porque es la voluntad de Dios, pero uno no sabe cuál es la voluntad de Dios sobre la vida de cada uno de ustedes. Lo único que se puede decir es que la voluntad de Dios, según la Biblia, que dice, es agradable y es perfecta. O sea que aquel creyente que tiene una enfermedad terminal y posiblemente se muere, ¿qué tendrá que entender su familia cristiana alrededor? La voluntad de Dios fue tan agradable y tan perfecta que permitió que esa persona adquiriera esa enfermedad y muriera de esa enfermedad. Aunque el dolor físico lo invada, ¿sí? Yo tengo un conocido en la iglesia que su padre le dio cáncer, de la iglesia es pastor. Y él, sonriente, feliz, contento, danzaba hasta el último momento, hasta donde le dio las fuerzas del cáncer, y se murió. Y con Erika mirábamos los estados. El día 1 fue en donde postearon condolencias por su padre, todo eso. Al otro día se los miraba subiendo posteos de sonriendo, alegres, contentos. Yo le digo a Erika, increíble la condición de esta familia, le digo, increíble. Porque se muere el padre de familia de ese hogar y ellos hacen luto un día. Y el otro día están contentos, como si nada. Siguen asistiendo a la iglesia. No hay reproches de nada frente a Dios, que porque se lo llevó, que porque le sucedió, nada. Entonces a uno le queda de enseñanza que la condición espiritual de esa familia es muy superior, se han entendido. Uno porque saben que está en un mejor lugar espiritual, ¿no? Pero otro porque han entendido que el dolor momentáneo de esta vida a veces trabaja en pos y en beneficio de usted. ¿En qué sentido? En que usted dependa más del Señor Jesús, en que usted está más aferrado al Señor. Y de ahí el por qué nos sucede a veces cosas un poco fuertes, ¿no? Como a este Job, que le sucedió esto de la enfermedad. Y nosotros no tenemos que llegar a ser de pronto como estos amigos de Job, que en lugar de levantar consejo y consuelo, levantaron acusación. Porque como le digo, es muy fácil decir al homosexual, tú eres un homosexual y te vas a ir al infierno. O a la que es prostituta, tú te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Por pecador. Les hay muchos, ¿no? Pero después uno se pone a pensar y posiblemente esas personas conozcan al Señor y lleguen más rápido a los caminos de Dios, lleguen más rápido al cielo que nosotros. La Biblia dice que las prostitutas y creo que los fariseos, dice la Biblia, las prostitutas y los fariseos creo que dice, entrarán primero al reino de los cielos. No significa que todos los que practiquen ese pecado entran al reino, sino significa que aquellas personas
que sufren una condición de rechazo, a veces hasta por la misma sociedad, son las que más fácil se aferran al Señor. ¿Por qué? Porque viven en una condición penosa. Y ya han entendido que su único ayudador, ¿quién es? Es Dios nomás, ¿sí? Alguien que, vuelvo y digo, alguien que tiene una enfermedad terminal, ¿a quién se aferra últimamente, en últimas? Dios. Al inicio, confía en médicos, confía en terapias, confía en medicamentos, confía en pastillas, da todo de sí. Pero cuando cada día le van diciendo, no, esto no cogió, este medicamento no funcionó, esto no, ya viene el mejor médico del país y le dice, no hay nada que hacer. Ahí es donde más de una persona termina diciendo, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, fortaléceme. ¿Sí? O usted, cuando ha pasado una situación hacia su vida, o hacia los suyos, o hacia sus hijos, y no hay nadie que le brinde un consuelo, no hay nadie que le brinde un consejo, ¿sí? Le ha sucedido algo a su familia, y usted se siente tan impotente de no poder hacer nada, porque al fin de cuentas no puede hacer nada. ¿A quién termina acudiendo? A Dios, ¿sí? A Dios. Por ahí hay un dicho que dice, ¿no? El socialista y el ateo, ¿no? El socialista no cree en Dios hasta que le viene la pobreza absoluta y no tiene nada que comer. Ahí se acuerda de Dios. Y el ateo, hasta que no está al borde de la muerte, no se acuerda de Dios. Porque así somos de orgullosos, ¿no? Y nos tratamos de justificar. Y aquí la clave está en que usted no se justifique frente a Dios. Este Job al inicio se justificaba. Porque Señor, si yo soy justo, porque me ha venido esto. Yo sé que el Señor va a venir a mi socorro porque soy justo. El Señor, claro, viene a nuestro socorro, pero no porque nosotros seamos justos, sino por pura misericordia y bondad de Dios. ¿Sí? Por eso dice aquí, de oídas te había oído. Ustedes y yo, en algún momento de nuestra vida, cristianos, sí, cristianos, ¿por qué? Una denominación, ahí. ¿Usted por qué es cristiano? ¿Por qué asisto a la iglesia? ¿Por qué es cristiano? ¿Por qué nací en la iglesia? De oídas te había oído. ¿Sí? Usted va ¿por qué? Porque sus padres le enseñaron a asistir, porque en algún momento conoció del Señor pero no le dio mayor importancia y dice, sí, soy creyente, cambió su antigua vida, no fuma, no toma, trata de no pecar, ora. De oídas te había oído. Pero cuando le sucede algo crucial en su vida, y hace que usted desfallezca en su fe, hace que desfallezca en su vida, hace que las fuerzas se debiliten, hace que usted ya no levante cabeza porque ya no puede más. Ahí es cuando esta palabra cobra sentido. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una cosa es decir, sí, soy creyente porque nací en una familia cristiana. Otra cosa es decir, soy creyente porque me sucedió algo que cambió mi vida, que pasé de muerte a vida, ¿sí? Casi tiene relación en la parábola en la palabra que Jesús dice que al que mucho se le perdona, mucho ama, ¿no? Porque ha entendido que el que a mucho se le perdona, mucho ama. Porque sabe los pecados que cargaba, ¿no? Y cuando una persona es consciente de todo lo podrido que ha sido uno internamente y recibe el perdón del Señor, es cuando mayor ama a Dios, porque ha entendido que es la única persona que le ha perdonado todo su pasado. ¿Sí? Esto aplica de esa manera. Una cosa es de oídas te había oído y otra cosa es experimentar usted. Una cosa es que le enseñen de fe, o una cosa es que usted le enseñen qué es fe, qué es amor, qué es gracia, qué es salvación. Otra cosa es que usted experimente la fe, otra cosa es que usted experimente el amor. ¿Sí? Si yo le pregunto a alguien, ¿y qué es fe? La fe es la convicción de lo que no se ve, la esperanza de la convicción de lo que no se ve y de lo que se espera. Bueno, no me acuerdo bien. Una cosa es saber el versículo, otra cosa es que usted internamente sepa qué es la fe. ¿Sí? Una cosa es que usted sepa, qué es el amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? El amor todo lo soporta, todo lo puede, todo lo aguanta. Y otra cosa es que usted experimente el amor de Dios. ¿Sí? A eso voy. Lo que Jesús vino a hacer en nosotros es que aquellas cosas que aprendemos o que se nos enseñan,
no se queden ahí, solamente en palabras, sino que usted pueda llegar a experimentarlos, ¿sí? Que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, no se quede solamente en la frase rutinaria, la paz que sobrepasa todo entendimiento, o todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solamente que se quede ahí, sino que usted lo llegue a experimentar, ¿sí? ¿Qué es la paz que sobrepasa todo entendimiento? Es la paz que tengo a pesar de que no tengo dinero, de que no tengo trabajo, de que tengo deudas hasta aquí, de que personas buscan mi mal, de que mi familia se levanta, de que tengo una enfermedad. Que a pesar de todo eso, usted que tenga la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué significa? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que usted entienda que su confianza no está en ningún hombre, ¿sí? Que su certeza no está en ningún hombre ni en ninguna institución, sino que la certeza, la fe, solamente vienen dadas por Dios. Al fin de cuentas, nosotros ¿en quién esperamos? Solamente en Jesús. Si nosotros confiamos en la ayuda humana o en la institución humana, pasamos o hacemos como mentiroso a Dios, ¿sí? Podemos decir, sí, Dios es mi proveedor, pero a las espaldas estoy haciendo cuentas, todos los meses hago cuentas, Señor, esto, no me va a alcanzar. Y ni siquiera ha recibido el sueldo y está haciendo cuentas. El Señor le da la sorpresa y no recibe las cuentas que usted hizo, ¿sí? Se me descompletaron las cuentas que yo hice a inicios de mes y a final de mes no me alcanzan. ¿En quién estaba confiando? En el dinero que usted pensaba recibir, ¿no? Porque a veces uno hace cuentas porque planea en lo que piensa recibir, ¿sí? Y uno deposita toda esa confianza en lo que piensa recibir. Pero no sé si le ha pasado. A veces hay meses que usted no recibe lo que pensaba recibir al inicio. ¿Y qué sucedió ahí? ¿En quién fue depositada su confianza? En ese papelito que usted hizo. Y en lo que pensaba recibir. Y esa lección, ¿quién la da? La da Dios. ¿Y qué nos quiere hacer entender Dios a veces en ese ejemplo? Que el proveedor es el Señor, ¿no? Amén. ¿Sí? Y cuando uno menos hace cuentas, cuando uno menos planea, recibe mucho más. Y cuando ya lo tiene en la mano, ahí ya puede ser sabio administrándolo. Dice, Señor, hasta me sobró. ¿Por qué? Porque mi confianza estuvo en Él, ¿sí? No puedo decir de antemano, es que si yo hago esto, tengo esta calidad de vida, me voy a enfermar. Si yo como esto, posiblemente en unos años me dé algo en la cabeza, en el corazón, ¿sí? Usted se está anticipando algo. O dice, no, voy a tomar estos medicamentos porque son de lo mejor, son buenísimos. O voy a contratar esta terapia porque esta terapia es... La gente del pasto dice, no, es bendita esto es bendito, ¿verdad? Usted tómese esto y al otro día, pero es una nueva persona. Y son cosas pequeñas, pero uno aprende de eso, porque si usted deposita la confianza en un menjurje de plantas hecho ahí en casa y dice, no, me lo tomo porque es bendito, ¿cómo no va? Si usted confía en eso, o sea, que usted no confía en Dios. Otra cosa es que a pesar de las situaciones usted sea prudente, pero confíe que el Señor le otorga salud. Si en algún momento llega un quebranto, sea responsable y sea prudente yendo al médico, tomando lo que le mande, pero que su confianza no esté en él. ¿Sí? Porque si usted confía de pronto en los médicos demás, se va a estrellar, se va a golpear. ¿Entendiendo? ¿Sí? O sea, son muchos los ejemplos que se nos pueden presentar. Pero el Señor lo que trata es de esto, que no solamente se quede de oídas, te había oído, Señor, del amor, de la fe, de la misericordia, de la gracia, sino que usted lo llegue a experimentar, ¿sí? Mire que en el versículo 6 Job dice, y entendió, por tanto me aborrezco, dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. Se entendió que ninguna justificación delante de Dios es válida. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, aborrecernos a nosotros mismos y arrepentirnos a nosotros mismos. En polvo y ceniza es en humillación completa, ¿sí? No justificándose. Señor, es que me pasó esto en el trabajo porque mis compañeros son malvados. Usted está acusando al otro ya, ¿sí?
mejor pida misericordia. Y bendiga. ¿Sí? Por tanto me aborrezco y me arrepiento, dice, polvo y ceniza. Este hombre al final de todo entendió. Y el Señor lo bendijo. ¿Por qué? Porque entendió que no hay justificación válida frente a Dios. Y que usted, en sus manos está la capacidad de entender que Dios en su vida es todo. El que va a orar físicamente y espiritualmente. Y como le dije al inicio, que aunque tenga que pasar situaciones adversas y difíciles, que son aflicción para nuestra alma, las vamos a superar. Al tiempo que nosotros creemos, no. ¿Sí? Posiblemente no. Y nos va a doler esa transición. Esa época de aflicción nos va a doler, nos va a lastimar. Y va a llegar la confrontación de usted mismo con Dios. Señor, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero cuando pasa, usted va a aprender que eso le sirvió para qué, para aferrarse al Señor más, ¿sí? Y también para que cuando se le presente a alguien con una situación parecida, usted no obre como estos hombres que levantaron dedo de acusación contra Job, sino que dé un consejo y un consuelo real, ¿sí? Y se pueda poner en los zapatos de aquella persona que está sufriendo y está padeciendo, ¿sí? Creo que a veces la función del que ora, del que intercede, que todos de nosotros es toda la función, ¿no? Orar por los demás. Yo creo que es más válida la oración cuando usted hasta siente el dolor de la persona, ¿sí? Cuando se apropia de ese dolor. Ahí es cuando realmente la oración es eficaz. Daniel oraba por Israel para que sea libre de la cautividad, porque él sentía el dolor del pueblo. Él no tenía una condición de esclavo dolorosa, él era uno de los importantes en Babilonia, pero él miraba la aflicción de su pueblo y sufría por su pueblo, ¿sí? Moisés no era al inicio no era parte del pueblo, pero él poco a poco entendió y vio la esclavitud de su pueblo y sufrió. Y llegó a ser de los mejores intercesores, Moisés, por su pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se apropiaba. Jesús, uno mira, y era un hombre que no es que le daba pena ver a los enfermos, ¿sí? Pero él tenía un espíritu de consuelo. Él miraba el dolor de la gente y ese dolor de la gente hacía que él se acercara para poder sanarlos, ¿no? Por eso le decía, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Sí, Señor, sí quiero. ¿Qué tengo que hacer? Toma tu lecho. ¿Sí? Hay que apropiarse de eso, como le digo. O sea, en la vida que el Señor le disponga a usted, a cada uno de ustedes, vivir momentos de fe ferviente y momentos de confrontación de su fe, lo importante es que usted salga adelante y victorioso en el sentido de que siempre confíe en el Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de las aflicciones, a pesar del dolor que va a pasar, ¿sí? Yo sé que, como le digo, es difícil decir a veces, pase el dolor, confíe en el Señor. Es fácil decirlo, pero cuando está pasando ahí, es que usted dice, es que no es tan fácil, no es tan fácil. Pero internamente usted fuerce la fe, ¿sí? Ahí es cuando entra a saberse lo que es fe falsa y fe verdadera. Fuerce a que su fe sea verdadera y no falsa. La fe falsa es la que uno dice, sí, sí tengo fe. Sí, sí, yo sé, yo sé. La fe verdadera es la que usted fuerza a que realice y a creer a pesar de lo que usted hasta internamente no crea. Diga internamente, ¿será? No. ¿Será? No. Va a suceder, va a pasar así. Y que su confianza esté depositada al final en Dios. ¿Sí? Entonces ya, para ir terminando, les en cuenta. El Señor pues nos entrega esta oportunidad, esta palabra, en donde Job pues pasa de aflicción a bendición, pero es porque entendió que su Hacedor siempre vive. La palabra dice, yo sé que mi Redentor vive, dice, que va siempre a salir a mi defensa. Entonces, eso, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu Padre en este día, por tu misericordia, por tu bondad, Santo Dios.
Permite, bendito Señor, en este momento orar, bendito Dios, por los bienes de ofrenda de tus hijos. Permite que seas tú, Señor, otorgando bendición a aquellos, Señor, que en su corazón están dispuestos, Señor, a adorarte y sembrar en ti, bendito Dios. Hoy bendícelos, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Te pedimos, bendito Padre, que seas tú bendiciendo, bendito Señor, nuestra vida. Que seas tú, bendito Señor, en este momento, llenándonos con tu Santo Espíritu. Permítanos, bendito Señor, inclinarnos delante de ti. Permítanos, bendito Señor, acercarnos delante de tu presencia y entregarte, bendito Señor, en este momento esa situación de dolor que podamos tener, Señor, esa situación de aflicción que podamos experimentar. Que le entreguemos esa situación que usted mismo le hace preguntar que por qué le sucede eso, que por qué siente eso. Esa situación que usted siente que se le terminan sus fuerzas, que siente que su fe está a punto de desquebrajarse, de romperse. Y te entregamos, bendito Señor, esta situación. Permítenos, bendito Señor, interceder, bendito Padre, orar y clamar, bendito Señor, para que seas tú, Señor, desde tu santo templo, Señor, derramando consuelo, derramando misericordia, bendito Dios. Que seas derramando, Señor, consuelo sobre nosotros. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, toque a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Y que permitas, bendito Señor, que nuestra fe salga a flote, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos tenido una fe falsa en algún momento. Perdónanos, Señor, si nuestra fe se ha desquebrajado, si hemos caído en incredulidad, Señor, en situaciones en donde no hemos confiado en que tú, Señor, sacarás nuestra causa adelante. Pedimos perdón, Señor. También te pedimos, Señor, para que esa fe que tú has otorgado, esa fe que también, Señor, que en algunos momentos nos ha permitido recibir, aun cuando nadie nos podía dar, bendito Señor, solamente tú. Ayúdanos para que esa fe, Señor, sea la que esté en funcionamiento, que esa fe sea la que salga a flote, esa fe sea la que tenga la certeza y la confianza de que nuestro ayudador es solamente Dios. Nos deposita, Señor, de tu gracia sobre nosotros. Y permítenos, Señor, saber que solamente de oídas te habíamos oído, Señor, mas ahora nuestros ojos te pueden ver. Antes, bendito Señor, posiblemente solamente habíamos escuchado de ti y solamente eran palabras, Señor. Ahora permite, bendito Dios, que la comunión y las palabras de Dios sean vivencia a nosotros, Señor. Podamos experimentar ese amor, esa misericordia del Señor. Te pedimos, Señor, de igual manera que bendigas, Señor, esta semana que está en desarrollo. Ayúdanos, bendito Señor, a recibir de ti, Señor. Ayúdanos a recibir de tu amor. Ayúdanos a entender tu santa y perfecta voluntad, bendito Padre. Y que siempre, bendito Señor, nos tomes de la mano derecha, Señor, y nos lleves por sendas de rectitud, por sendas derechas. Que donde vayamos tu santa presencia, que tu Santo Espíritu nos acompañe.
Quedas tú bendiciéndonos en nuestra entrada y en nuestra salida, Señor. Te pedimos que nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén.